Hola chicos, What's up? bienvenidos a otro capítulo de Vamos somewhere. En el capítulo de hoy les vamos a contar nuestro paso por un lugar realmente mágico. Este lugar es una laguna con los 7 colores azules del Mar Caribe, pero es de agua dulce. Bueno, les estamos hablando de Bacalar. Bacalar es un pueblito, podríamos decir, que está en la zona también de la costa mexicana, muy cerca ya a la frontera con Belice. Particularmente Bacalar tiene unos colores que solamente se ven en el Mar Caribe, que uno pensaría que tiene que ser el mar y la arena blanca para ver algo así, y definitivamente te das cuenta que no. En agua dulce, en una laguna, en algún lugar de México, tienes los colores como los del Caribe. ¿Qué hizo que esta laguna se formara así? Bueno, esa zona de la península de Yucatán, que según estudios dice que hay entre 9.000 y 11.000 cenotes. Bueno, Bacalar está conformada por 3 cenotes gigantes, o sea, son tan grandes que tú no te das cuenta que estás encima de un cenote, que lo que hacen es que han llenado toda esa zona de agua dulce. Ahora, el color también principalmente está dado, hay una arena que tiene un mineral que es blanco, ese color blancuzco, y esto lo que produce es que dependiendo de cómo está el sol, el reflejo que se da en el agua es absolutamente impresionante. Era súper lindo salir a tocar guitarra en una hamaca y ver esos colores de otro planeta. ¿Qué hicimos en Bacalar? Puede hacer snorkeling, hicimos también kayak y una de las cosas más especiales para hacer en Bacalar es un paseo en velero para ver el atardecer. Esto fue realmente wow. Ustedes no se imaginan el cielo de ese día. Sí, realmente hasta el momento yo creo que de los mejores atardeceres ha sido eso, y no solamente por el atardecer, sino por el espacio, porque te das cuenta que estás allí en una laguna y que es como si estuvieras en el mar. Entonces es absolutamente loco. Entonces definitivamente un lugar para conocer, muchísima vida, podríamos decir todavía tranquila y mochilera. Sigue siendo muy pequeño, los hostales son chiquitos, mucha gente va a acampar. Hay épocas del año donde se llena muchísimo de turismo, pero sigue siendo bastante tranquilo. Una vibra genial. Había una foto que yo había visto en Instagram y que queríamos tener esa foto, era la foto de los columpios sobre el agua, ¿no? Es bastante especial y bueno, encontramos un montón de lugares con los famosísimos columpios sobre el agua, así que ahí les dejamos las fotos. Imagínense que nosotros siempre estamos pensando qué aprendimos en ese viaje. Cada viaje, cada encuentro, cada experiencia nos enseña un montón de cosas. Y en Bacalar, bueno, estábamos impactados, no veíamos la hora de filmar todo eso para compartirlo con ustedes. Nos llevamos la GoPro, pero mucha gente nos dijo, hey, no lo hagas, en cualquier momento el kayak se te va a voltear. Y estábamos felices, filmando, tomando fotos. Me caí del kayak, el kayak dio vueltas y muchas cosas se cayeron y se nos ha perdido la GoPro. Bueno, esto es tragedia total. ¡Oh, por Dios! ¿Qué vamos a hacer? Sobre todo que siempre que se te pierde una cámara en medio de un viaje, se te pierde no cuando nunca has tomado fotos, se te pierde cuando ya tienes todas las fotos y todos los videos que querías del viaje. Empezamos a buscar hacer un recorrido así en zigzag, en un rango como de 50 metros, a buscar la berraca GoPro moviendo la tierra, y estuvimos así, yo creo que más o menos en una media hora, 45 minutos. Y la corriente nos empezaba a llevar cada vez más de un lugar en el que ya no podíamos tocar el fondo. La gran lección que nos dejó esa experiencia fue que cuando ya estábamos agotados, de verdad ya no podíamos más y empezamos a ver que el sol se iba, ahí vienen qué. Resultó que la cámara nunca se había caído del kayak. Lo que pensamos de eso es que definitivamente una vez se mete unas estresadas y sentimos que la vida se nos vuelve un 8 porque creemos que sucedió lo peor y no nos damos cuenta que en realidad no ha pasado nada, o que si ha pasado algo no es grave y la solución ni siquiera está lejísimo, sino que la tenés en tus manos, está abajo de ti y no te has dado cuenta porque simplemente no te has tomado el tiempo de parar y realmente verificar qué es lo que está pasando y qué puedes hacer para salir de esa situación. Perdimos el control, te frustra, te da rabia, te sientes culpable, te sientes tonto. La vida se nos va supremamente rápido y no sé, si tienes 20, 30, 40, 80 años, se nos van los días en medio de sensaciones y emociones que no eran necesarias. No creo que a ninguno de nosotros y a ninguno de ustedes les guste estar o vivir un día deprimidos, angustiados, estresados, porque eso no es lo natural. No te dejes llevar, haz conciencia de que tienes solamente un día para vivir y es hoy, solamente tienes una hora para vivir y es la que estás viviendo en este momento, e intenta que esa hora que vas a vivir, vívela de la mejor manera, vívela proyectando energía, proyectando felicidad, proyectando cariño, amor, no solamente con la gente que conoces y con la gente que amas, sino con toda la gente que te vas a cruzar por la calle. Regálale una sonrisa a una persona, no sabes lo que podría significarle eso a ella o a él. No te preocupes, ocúpate. Nos vemos en el próximo capítulo y sigan conectados. Vamos somewhere. Chao. Somewhere. Al agua.